Comenzamos ni más ni menos con Yelenis Reina hablando de este tema y dio una voz muy fuerte que ha impulsado este anuncio histórico entre Ucrania y Cuba. Hablo del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general del Directorio Democrático Cubano y coordinador general de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Doctor, una vez más, bienvenido aquí a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Gracias por acompañarme. No, es un placer estar aquí. Este es un programa muy serio con una periodista muy seria al frente. Muchísimas gracias, doctor. Un placer. Hablemos de lo que nos compete, de ese acuerdo histórico. Un acuerdo, es un anuncio aún, todavía no se ha acordado, pero es un anuncio histórico e inédito que Ucrania le ha hecho al régimen de La Habana y está queriendo entregarles a 4 mercenarios que se unieron a Rusia en su guerra contra Ucrania y a los cuerpos de otros 41 que fueron identificados fallecidos en ese frente. Hay otros que no han sido identificados aún, a cambio de varios prisioneros políticos que se encuentran en las cárceles de la isla. Háblenos un poco de cómo tuvo lugar y cómo se concretó este anuncio y lo que falta para que se logre. Bueno, este anuncio por parte de Ucrania es el resultado de varios pasos, varias relaciones que se han ido estableciendo a través del tiempo. El exilio cubano, desde el principio de la invasión rusa a Ucrania, ha sido muy solidario con Ucrania, con ayuda humanitaria, con apoyo a los soldados de Ucrania, con apoyo al político, a las gestiones de Ucrania para buscar su respaldo. Y Ucrania ha correspondido ese respaldo del exilio cubano con diversas actividades. Entonces, este es el resultado del hecho de que Ucrania entiende, como expresaron las autoridades ucranianas en la sesión de seguridad nacional que hubo en el Congreso americano el 18 de septiembre, el principal país enviando tropas para pelear al lado de Rusia en contra de Ucrania es el régimen comunista de Cuba. Y además el apoyo político, el apoyo diplomático que este régimen le ha dado a la invasión de Putin, al punto de que Díaz-Canel le deseó éxito en la operación militar espacial, que es como los rusos le dicen la invasión a Ucrania, a Putin. Por esa razón, Ucrania ha hecho varias cosas. Ucrania ha contribuido, nos ha ayudado en la lucha para que Europa deje de financiar al régimen comunista de Cuba. También tenemos el hecho de que Ucrania votó con los Estados Unidos en contra de la resolución espuria que presentó el régimen comunista de Cuba en contra del embargo norteamericano, y Ucrania anunció el cierre de su embajada en La Habana. Ya la embajada castrista en Kiev la habían abandonado los diplomáticos castristas hace algún tiempo. Así que ellos han dado una serie de pasos y ahora hacen este anuncio de que estarían dispuestos a lo que ellos llaman una gestión humanitaria simultánea. No le dicen canje, le están diciendo gestión humanitaria simultánea, que ellos están dispuestos a excarcelar los 4 combatientes, mercenarios cubanos que ellos tienen. Que por cierto, en la conferencia de prensa anunciaron que había uno nuevo, que habían capturado. Yo he entrevistado que 3, no lo ahora han hay un nuevo cubano. Y vamos a poner la lista de los nombres que van a estar en ese tipo de propuesta de gesto humanitario que Ucrania le está proponiendo al régimen de La Habana para liberar a presos políticos en Cuba. Entre los presos políticos que están en esa lista, son 19 estos presos políticos, usted nos hizo llegar esa lista, se encuentran, cabe mencionar, Luis Manuel Otero Alcántara y también está Michael Osorbo. Vamos luego a mencionar los nombres, pero vamos a poner el anuncio de esa propuesta. Vamos a escucharlo. Ese intercambio de prisioneros que se ha tenido entre los invasores rusos y Ucrania, los rusos jamás han pedido por los prisioneros de otras nacionalidades que no sean rusos. Que debido a que varios de las personas que han capturado como prisioneros de guerra han sido engañados, han sido llevados con engaños a la guerra, ellos lo ven como una manera humanitaria de liberarlos. Y pues con estas condiciones humanitarias, lo que desean es sacarlos de las cárceles ucranianas para que vayan a un tercer país, no los pueden enviar a Rusia, y ellos no quieren ir a Cuba, entonces estamos buscando las gestiones para que puedan ir a un tercer país. Y por supuesto quieren ayudar a enviar los restos mortales de estas 41 personas que hoy tienen identificadas para que encuentren sepultura en Cuba y pues puedan tener un proceso estas familias cubanas.
El anuncio hecho por el parlamentario Marjan Zablotsky y fue dentro de la resistencia cubana donde se realizó este anuncio. Hábleme un poco de él, usted fue parte de la mesa moderadora de esta gran noticia para ambas partes, porque los mercenarios cubanos tienen familia en Cuba que están sufriendo por su desaparición. La lista y ha sido revelada en los medios de prensa, la lista de cubanos que firmaron para irse a esa guerra sin conocer cuál era el riesgo, sobrepasan las 1.000 personas que firmaron para ir a esa guerra que no les pertenece a ellos. El gobierno de Cuba, el régimen de La Habana, dice desconocer la autorización de la salida de estas personas para este fin. Pero tienen familia allí en Cuba que han estado desesperados y aquí yo le he tenido en programas anteriores hablando justo de ese tema, familiares que están queriendo saber de los suyos y testimonios que han entregado del ejército ucraniano para dar fe de vida de algunos de ellos. Una de estas personas que tuvimos aquí en el programa y en varios medios de prensa a nivel aquí en Estados Unidos, uno de esos muchachos está en la lista de los 4 que va a entregar el gobierno de Ucrania. La lista de los presos políticos cubanos, este tipo de conversación, de acuerdo, tiene la venia de organizaciones de derechos humanos de México. Estaba leyendo. Hábleme un poco sobre esto, doctor. Quiero clarificar lo siguiente, Yereni. Ucrania calcula que hay entre 5.000 y 7.000 cubanos peleando en el frente de guerra en contra de Ucrania bajo órdenes rusas. Y calculan que hay 25.000 cubanos ya inscritos en el ejército ruso para entrar en acción en contra de Ucrania. Una red de transmisión, de transporte de personas en Cuba para estos fines no puede estar fuera del control del régimen comunista de Cuba. Esos 1.000 nombres que ellos han revelado son 1.000 nombres que los ucranianos han identificado al poder meterse dentro de las bases de datos de los reclutadores rusos y han sacado estos nombres y estos pasaportes, pero son miles de hombres los que están involucrados en esta guerra y también mujeres que han sido reclutadas para esta operación en contra de Ucrania. Y todo, la movilización de tropas, el uso de fuerzas especiales del régimen castrocomunista de Cuba, los acuerdos de defensa mutua con Bielorrusia, todo indica y deja palpable, más otra información que va a brindar Ucrania, la participación directa del régimen comunista de Cuba en esta agresión contra Ucrania. Y, sin más decir, la alianza pública que tiene el régimen de La Habana con Moscú. La Comisión Mexicana de Derechos Humanos, que es la institución más antigua de derechos humanos en México, fue seleccionada por Ucrania para proveer la lista de 19 presos políticos. Ellos querían una institución neutral, no cubana, que diera estos nombres, y la comisión lo ha basado en aquellos presos políticos que ellos entienden tienen peor crisis de salud o peor condición de enfermedad están graves en estos momentos. Y tienen muchos años dentro de la cárcel. Ya algunos de ellos ya han cumplido su condena y aún continúan. Bueno, Miguel Díaz Bauza tiene 80 años, lleva 30 años preso. Le quieren poner 8 años más, 10 años más de sentencia. Este es un abuso tener ese hombre preso tantos años. Yo voy a mencionar, en Cuba. voy a mencionar brevemente, doctor, si me permite, la lista de presos políticos dentro de Cuba, prisioneros de conciencia, porque no han cometido ningún tipo de crimen. Y quiero llegar a esta lista porque estoy en los nombres de los 41 fallecidos ya. Aquí tengo el número 1, como mencionabas, es Miguel Díaz Bauza, de 81 años. Le pusieron una condena de 30 años de prisión. Ahora se lo extendieron 8 años más y tiene graves problemas de salud, como mencionaba. Ángel de Jesús Vélez Marcano, encarcelado por protestar el 11J. Saíli Navarro Álvarez, activista de las Damas de Blanco, hija de Félix Navarro. Félix Navarro, de 72 años, detenido por la Primavera Negra y también en las protestas del 11J, está en un estado grave de salud. Rolando Yusef Pérez Morera tiene riesgo de neumonía, declara este informe, desnutrición y falta de medicamentos. Cicia Abascal Zamora, sentenciada a 6 años de prisión, dama de blanco también. Jerry Curbero Aguilera, periodista independiente, también en las protestas del 6 de mayo de 2023. María Cristina Garrido, activista de Mayabeque. Francisco Rangel Manzano tiene problemas cardíacos. Lisandra Góngora es madre de 5 hijos y está también en un estado de salud muy grave. Virgilio Mantilla Arango, activista político pendiente a condena desde el 17 de octubre y no lo han sentenciado. Donaida Pérez Paseiro, Loreto Hernández García,
Jordán Marrero Huerta, Manuel Vázquez Licea, Alexis Borges Wilson, de 59 años, Daniel Alfaro Frías, Luis Manuel Otero Alcántara, 5 años de prisión, es fundador del movimiento, como muchos conocemos, San Isidro. Y el número 19 es Michael Osorbo, quien tiene 41 años, lo han sentenciado a 9 años de prisión, rapero y activista. Estas personas están en esa lista que, como bien dice, fue escogida y fue mediada por una organización internacional de derechos humanos. ¿Ellos accederán a recibir estos 4 mercenarios vivos y los cuerpos de unos 41 fallecidos en ese frente de guerra de Rusia contra Ucrania? ¿Crees que lo acepte el régimen de La Habana? Bueno, hay otro factor ahí. El factor es que ninguno de los 3 con que yo hablé, que están presos en Ucrania, ninguno de los 3 quiere regresar a Cuba. Y los ucranianos no pueden enviarlos de vuelta a Rusia porque van a volver a estar en el campo de batalla obligados por los rusos y van a morir en el campo de batalla. Entonces el Frente Hemisférico por la Libertad, que es otra institución regional, se ofreció para encontrar un país o europeo o latinoamericano que acepte a estos mercenarios excarcelados. Esa es una oferta que ha hecho el Frente Hemisférico por la Libertad. En todo caso, el régimen comunista de Cuba es el que tiene la palabra en estos momentos y tiene que excarcelar con compromiso de no reencarcelar a estos 19 presos políticos cubanos, que respete su libertad y respete su voluntad. Ahora habría que esperar la respuesta, que pudiera tomar qué tiempo. Si estos 3 cubanos, si estos 4 sobrevivientes de esta guerra, y hay 3 que no quieren regresar, los padres y familiares de los fallecidos querrán darle santa sepultura a los suyos, me imagino. Claro. ¿Qué diría el régimen de La Habana? ¿Les va a negar ese derecho a los familiares de estos fallecidos identificados en esa guerra? Ucrania lo dijo categóricamente, están dispuestos a devolver los 41 cuerpos que ellos tienen, que saben que son cubanos, y seguir identificando. Tienen muchos más cuerpos, lamentablemente, de cubanos que han muerto ahí en el campo de batalla, y están dispuestos a seguir identificando cubanos para que puedan tener santa sepultura con su familia en Cuba. Te voy a decir una cosa, Yeleni, uno de los que yo entrevisté en Ucrania, uno de los presos actuales, me dijo una cosa conmovedora, además de describirme el infierno que es el campo de batalla ahí en Ucrania. Me dijo que un oficial ruso le comentó justo antes de entrar en llegar al frente de batalla, le dijo: los cubanos no regresan del frente de batalla. Los cubanos no regresan del frente de batalla. Y él dijo: ¿por qué? Dice: no, porque no entienden ruso, no tienen muy poco entrenamiento militar, la mayor parte de ellos, y son rápidamente víctimas y caen en el combate contra los ucranianos. Son víctimas, son carne de cañón, como uno de ellos en un video, Un Buen Día, pues se grabó diciendo a lo que ellos fueron allí, porque realmente algunos dicen no saber que fueron a una guerra, pero fueron a un tipo de trabajo por el cual recibieron solo una parte del dinero, porque vamos a recordar bien, y tienes bien fresca las cifras de lo que le ofrecieron, y quisiera lo recordara, porque estas personas no fueron como los cubanos que fueron enviados a Angola a una supuesta misión. No, esto se trató de un trabajo, mercenarios pagados. La mayor parte de ellos no han visto el dinero. Le dieron una tarjeta, le dijeron que esa tarjeta le iban a ir poniendo el dinero mensual, pero nunca vieron el dinero, vieron la tarjeta que les dieron. En segundo lugar, Ucrania en su momento dado va a dar más detalles sobre esto. El régimen comunista de Cuba está recibiendo un bono por cada mercenario. Pero también hay otro elemento, que son las tropas especiales, muchos de ellos boinas negras cubanos. No es la mayoría de los que han sido enviados a la guerra, pero es un segmento importante. Algunos de estos han muerto en combate. Tenemos las identificaciones y las fotografías de estos cuerpos que han participado. Hay videos de fuerzas especiales cubanas entrenándose junto con los rusos, y ese elemento también está presente, que ya es otra dimensión en el conflicto. Son 41 los fallecidos identificados, pero hay 4 sobrevivientes. Voy a mencionar los nombres, los cuales estarían en la lista de supuesto regreso o intercambio por los prisioneros políticos de conciencia dentro de Cuba. Hay solo 3 identificados: Fran Darío Yaerosay Manfugaz, Ernesto Michel Pérez Albeláez, Yusnel González Tuercos, y un cuarto que fue capturado hace solo 2 días, y la identidad, como bien mencionabas antes, no ha sido identificada y confirmada. Pero en esta lista de los 41 identificados fallecidos, pues hay hijos, hay padres, hay hermanos que muchos de sus familiares querrían saber
dónde están y querrán, claro que sí, darle santa sepultura. Este anuncio se dio a conocer recientemente, hace muy poquito. ¿Cuándo podría llegarle a La Habana o ya se encuentra en La Habana y el régimen ya conoce de este anuncio? Bueno, lo que dijo Ucrania es que ellos no tienen ningún contacto directo con el régimen comunista de Cuba, por eso hicieron el anuncio públicamente en Miami para que se supiera y que el régimen supiera al darlo a conocer públicamente que esta es la oferta de Ucrania. Yo no he visto ninguna respuesta hasta ahora a lo que planteó Ucrania, pero no lo van a plantear una sola vez en Miami, van a insistir en este tema de que ellos no quieren tener cubanos presos y que ellos no quieren tener cuerpos cubanos en suelo de Ucrania. Esos cuerpos deben estar en suelo cubano. Así que de este momento en adelante, como se dijo en la conferencia de prensa, si hay cubanos presos en Ucrania y hay cuerpos cubanos en Ucrania, es porque el régimen comunista de Cuba lo quiere ahí y no es Ucrania el que los está manteniendo en su territorio. Hay algo que cabe mencionar y es que Cuba, hablando de los presos políticos de conciencia, hay cerca de 1.200 personas registradas por el sitio web Prisoner Defenders y cada mes aumenta la cifra. Recientemente pues detuvieron a 11 nuevos, yo le diría nuevas personas que se pronuncian y exigen su libertad porque no han cometido ningún crimen. Y esta cifra es bastante alta en comparación con la estadística que ha documentado también el Centro de Prisiones Cubanas, y es que Cuba es el segundo país con más personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes. Y lo que se está queriendo también buscar con estos 19 presos políticos cubanos dentro de Cuba es sacarlo de esas cárceles. En la gravedad de salud en la que se encuentra pueden morir ahí dentro. Y en las condiciones infrahumanas en las que se encuentran detenidos en medio de toda la crisis que ya Cuba vive en sí misma, encerrada en esa isla, el cubano de a pie, la persona de la tercera edad, todos enfermos, que no hay una situación a la crisis existencial dentro de Cuba antes de que pasara el huracán Melissa, pues dentro de las cárceles esta situación es aún peor y es lo que están buscando ocurra. ¿Hay alguna reacción por parte de los presos políticos dentro de Cuba al conocer de este anuncio, doctor? Bueno, he sabido de familiares de presos políticos, de algunos expresos políticos dentro de Cuba, que agradecen a Ucrania este gesto. Muchos tienen dudas de que el régimen comunista de Cuba acepte o no, pero sí le agradecen mucho a Ucrania el gesto y también el hecho de que este ofrecimiento de Ucrania vuelve a poner en la palestra internacional la situación de los presos políticos de Cuba, porque ahora son una expresión más del conflicto de la guerra genocida que Rusia ha desencadenado en contra de Ucrania y que es motivo de atención internacional. Así que este paso le ha puesto mucho más atención a la situación de los presos políticos de Cuba y lo ha convertido en parte de uno de los grandes problemas o crisis internacionales en estos momentos. Así que eso es clave para nosotros. Muchísimas gracias, doctor Orlando Gutiérrez Boronat, por esta intervención aquí en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina, pero también por esa gestión suya que no comienza desde ese anuncio. Ha sido una lucha bastante larga para dar a conocer ese fenómeno de mercenarios cubanos dentro de ese enfrentamiento que no les pertenece a Cuba, de Rusia contra Ucrania. Le invito a que nos mantenga al tanto de lo que vaya ocurriendo con este anuncio y con otros hechos relacionados con el tema. Gracias a ti, gracias Yeleni. Les invito a que aprendan conmigo a cómo suscribirse al canal si es que no lo ha hecho todavía. Es muy sencillo. Muchas personas me dicen, te veo desde mi celular, pero no me llegan las notificaciones de cuándo sale tu programa. Esta es la manera de hacerlo. Les voy a poner en pantalla la pantalla, valga la redundancia, del teléfono que tengo en mis manos. ¿Cómo no perderse uno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina? Vayan a la aplicación de YouTube en su teléfono móvil. Luego a la lupita que tienen encima a la derecha, ahí van a escribir mi nombre, Y-E-L-E. Rápidamente les va a salir en la primera línea Yeleni Reina, con solo escribir 2 o 3 letras. Yeleni Reina, ahí le hacen clic. Ahí están viendo la portada del canal de Yeleni Reina, donde pueden ver Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Justo donde dice suscribirme, le hacen clic, ya está suscrito. ¿Qué pasa? Debajo va a tocar donde dicen suscrito, pero ahí va a tocar todas. Ahí está saliendo debajo. Dice notificaciones. Dice personalizadas. Usted escoge. Yo le voy a dar todas porque yo quiero saber
cuando mi programa está en el aire. Si usted lo hace y se suscribe, mil gracias. Si no lo ha hecho y alguna persona que conozca del programa no lo ha hecho, pues compártale este video para que aprenda y no se pierda ninguno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. ¿Quién sabe? Y un día, si está suscrito, puede ganarse algún regalito. Mil gracias por ver el video, compártanlo para que muchas personas se enteren cómo recibir las notificaciones de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Mil gracias.